Hubo un martes que terminé el día con más pendientes de los que empecé. No exagero. Me levanté a las 6:30. Abrí el correo antes de llegar a la cocina. Respondí 3 mensajes urgentes mientras tomaba café. A las 7 ya tenía llamadas esperando. A las 9 había cancelado 2 cosas para atender algo que parecía más importante. A las 11 de la noche, sentado frente a la pantalla, revisé lo que había hecho. Había tachado 16 cosas de mi lista. 16. Y aún así, sentía que no había avanzado nada. Esa sensación tiene nombre. No es cansancio normal. Es algo más específico. Hacer mucho y no mover lo que de verdad importa. Estar completamente ocupado y sentirte completamente estancado al mismo tiempo. Esas 2 cosas juntas. Eso es lo que sentía ese martes. Durante meses pensé que el problema era yo, que necesitaba más disciplina, más voluntad, levantarme más temprano, dormir menos, que si optimizaba mejor las horas, algo cambiaría. Lo intenté todo. Aplicaciones de productividad, técnicas de gestión del tiempo, listas con colores y niveles de urgencia, bloques de 90 minutos que nunca respetaba, rutinas matutinas que duraban 3 días antes de desaparecer. Nada funcionó de forma sostenida. Lo que encontré después fue este libro, The One Thing, de Gary Keller. Me lo mencionaron 3 veces antes de tomarlo en serio. La primera vez pensé que era otro libro de productividad con título llamativo. La segunda, lo guardé en una lista de pendientes que nunca revisaba. La tercera vez, me lo mencionaron 2 personas distintas en la misma semana. ¡Lo compré! No esperaba que fuera diferente. Esperaba encontrar otra lista de hábitos, otro sistema, otro set de técnicas. Encontré algo distinto. Keller empieza con una idea que me incomodó desde el inicio. Dice que la disciplina no es el problema, que la fuerza de voluntad no es el problema, que el problema es la dispersión, que intentamos mover demasiadas cosas a la vez y terminamos sin mover ninguna de verdad. Lo leí y lo entendí en la cabeza, pero todavía no en el cuerpo. En el segundo capítulo encontré algo que me hizo parar completamente. Keller dice que las personas que logran cosas extraordinarias no tienen más horas, no trabajan sin dormir, no tienen una productividad sobrehumana. Lo que tienen es claridad sobre lo que más importa, y priorizan eso por encima de todo lo demás. No todo, una cosa. Eso me costó semanas asimilarlo, de verdad. La idea central del libro es una pregunta. Una sola pregunta. Keller la llama la pregunta enfocadora, y la formula así. ¿Cuál es la una cosa que, si la hago ahora, hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario? La primera vez que la leí, la pasé por alto. Pensé que era retórica, un recurso literario. No, algo que se usara de verdad. Pero Keller explica por qué esa pregunta es distinta a simplemente hacer una lista de prioridades, y la diferencia está en la última parte, que todo lo demás sea más fácil o innecesario. No dice qué es lo más urgente, no dice qué es lo más importante en general. Dice, ¿cuál es la cosa que, al hacerla, reduce el peso de todo lo demás? ¡Eso es diferente! Lo intenté por primera vez un lunes. Agarré mi lista del día, 14 cosas, y me senté a hacerme esa pregunta. Tardé 25 minutos solo en responderla. Y ahí descubrí algo que no esperaba. No sabía cuál era. De verdad no lo sabía. Tenía intuiciones, tenía urgencias, pero ¿cuál era la cosa que, si la hacía ese día, hacía que todo lo demás pesara menos? Eso requería pensarlo. Requería honestidad conmigo mismo. La encontré. Era algo que llevaba 3 semanas postergando. No era urgente, nadie me la había exigido. Pero era la que más peso tenía si seguía sin hacerse. La puse al inicio del día, antes de abrir el correo, antes de revisar mensajes, antes de hacer nada más. A los 40 minutos, alguien me escribió algo urgente. Lo ignoré. A la hora, el teléfono sonó 2 veces. No lo revisé. A las 2 horas,
terminé esa cosa. Lo que sentí después no fue alivio, exactamente. Fue algo más extraño. Fue la sensación de que el día ya había valido, aunque no hiciera nada más, que lo más importante ya estaba hecho. Eso no lo había sentido en meses. Keller explica por qué funciona así. Cuando empiezas con lo más importante, el resto del día fluye distinto. No porque el tiempo cambie, sino porque tu energía mental está en otro lugar. Has avanzado en lo que más importa antes de que el mundo te pida nada. Lo comprobé esa semana. Los días que empezaba con la cosa más importante, llegaba a la noche con una sensación diferente. Los días que empezaba con el correo o lo urgente, llegaba igual que antes, ocupado, pero sin avanzar. Ahora bien, la pregunta enfocadora tiene una trampa, y yo caí en ella varias veces. A veces la respondía de forma reactiva. Elegía algo urgente y lo disfrazaba de importante. Lo justificaba. Me decía, hoy esto es lo que más importa. Pero la verdad era que lo elegía por presión, no por claridad. Keller lo advierte. La pregunta no es ¿qué tengo que hacer hoy? La pregunta es ¿cuál es la cosa que hace que todo lo demás sea más fácil? Son preguntas diferentes. La primera apunta a lo urgente. La segunda apunta a lo estratégico. Me tomó casi un mes aprender a distinguirlas. Y hay días que todavía las confundo. Pero la diferencia cuando la aplico bien es real. Hay proyectos que avancé más en 3 semanas enfocadas que en los 3 meses anteriores donde los tenía en la lista, pero siempre abajo, siempre para después. La pregunta enfocadora no es magia, es una herramienta. Y como toda herramienta, funciona si la usas con honestidad. La segunda idea del libro es donde más veces fallé y donde más aprendí. Keller dice que identificar tú una sola cosa no es suficiente, porque si no proteges el tiempo para hacerla, el mundo va a llenarlo. Siempre, sin excepción. Su solución es el bloqueo de tiempo. Tomas tu calendario, marcas un bloque para tu cosa más importante y ese bloque es intocable. Sin reuniones, sin llamadas, sin un momentito. Solo tú y tu cosa. Keller recomienda mínimo 4 horas, en las mañanas, antes de que el día se llene de cosas de los demás. Cuando leí eso, mi reacción honesta fue, eso es un lujo. Yo trabajo con gente, tengo compromisos, no puedo desaparecer 4 horas. Y lo que pasó en las primeras 2 semanas fue exactamente eso. No lo logré. Te cuento los detalles porque, creo, importan. El primer día que intenté bloquear la mañana, a los 50 minutos sonó el teléfono. Era algo que parecía urgente. Lo atendí. El bloque se rompió. El segundo día, alguien necesitaba algo antes del mediodía y yo cedí. El tercer día, yo mismo abrí el correo a la hora, con el argumento de que solo iba a revisar rápido para asegurarme de que no había nada que explotar. Había 4 cosas. Las respondí. El bloque desapareció. 3 días seguidos, 3 fallos seguidos. En ese punto pude concluir que Keller estaba equivocado, que eso funciona cuando eres el fundador de una empresa grande y controlas tu agenda, no en la vida real. Pero algo me frenó. Me pregunté, ¿qué estoy protegiendo con esas interrupciones? ¿El correo? ¿La sensación de estar disponible? ¿O lo que más importa? La respuesta honesta era incómoda. Estaba protegiendo la comodidad de ser accesible y sacrificando el avance real. Cambié algo. En lugar de 4 horas, bajé a 90 minutos. Solo 90 minutos. Lo primero del día, antes de abrir el teléfono, antes de revisar nada, antes de existir para el mundo. Avisé a las personas con las que trabajo. De 7 a 8:30 no estoy disponible. Después de las 9 les atiendo cualquier cosa. Los primeros días fue raro. Sentí que estaba faltando a algo, que alguien me necesitaba y yo no estaba. Esa incomodidad existe, no desaparece de un día para otro. Pero en esos 90 minutos de trabajo, sin interrupciones, sin notificaciones, sin nadie que me pidiera nada,
Avancé más que en tardes enteras de trabajo fragmentado. Keller explica la razón. El trabajo profundo y el trabajo interrumpido no son lo mismo en calidad, aunque el tiempo sea el mismo. 4 horas con interrupciones cada 20 minutos no equivalen a 4 horas continuas. Son experiencias radicalmente distintas para el cerebro. Y yo lo comprobé de forma muy concreta. En 3 semanas de 90 minutos diarios protegidos, completé cosas que llevaban 2 meses esperando. No porque trabajara más horas, sino porque ese tiempo era diferente. Era tiempo real. El bloqueo de tiempo también genera fricciones sociales. Hay gente que no entiende por qué no contestas en la mañana. Algunos lo interpretan como desinterés. Tienes que aprender a comunicarlo sin disculparte. Trabajo enfocado en las mañanas. Después de las 9 te atiendo con gusto. La mayoría lo acepta. Algunos no. Y eso me llevó a la tercera cosa del libro. Pero antes de llegar ahí, si lo que estás escuchando te está siendo útil, suscríbete a Creciendo desde Cero. Cada mes trabajamos un libro así, sin resúmenes, sin listas de tips vacíos, lo que se aplica, lo que falla, lo que de verdad mueve algo. Es gratis, y nos vemos el próximo mes con otro libro. Ya saben dónde encontrarnos. Keller escribe algo en el libro que duele un poco cuando lo lees. Dice que vivir de forma extraordinaria en las áreas que más te importan requiere decir que no a muchas cosas buenas. No a cosas malas, a cosas buenas. Eso es lo difícil. No necesito mucha disciplina para rechazar algo que claramente no me conviene. Pero rechazar una oportunidad interesante, un proyecto que suena bien, una colaboración con alguien que respeto. Eso requiere algo diferente. Requiere claridad. Y la claridad viene de saber cuál es tu una sola cosa. Hace algunos meses me llegó una propuesta de colaboración. Era con alguien que admiro, en algo que me generaba interés genuino, con posibilidades reales. Mi primer impulso fue decir que sí, pero antes de responder, pasé la propuesta por el filtro. Si acepto esto, ¿mi cosa más importante avanza o retrocede? ¿Este proyecto me acerca a lo que estoy construyendo o me aleja? La respuesta honesta, me aleja. No porque la propuesta fuera mala, sino porque requería tiempo y atención, que ya había decidido proteger para otra cosa. Dije que no. Me quedé 2 días con la duda de si había cometido un error. Esa incomodidad existe. Keller lo dice también. Decir que no a lo bueno nunca se siente completamente bien. Siempre hay una voz que pregunta si estás dejando pasar algo importante. Pero, 3 semanas después, el proyecto en el que sí estaba enfocado llegó a un punto que no habría alcanzado si hubiera dividido mi atención. No siempre es tan limpio. No siempre el resultado es visible de inmediato. Pero la lógica es consistente. La atención dividida produce resultados mediocres en todo. La atención concentrada produce resultados reales en algo. Y aprender a decir que no a lo bueno es, quizás, la habilidad más difícil de todo el libro. Lo que me llevo de The One Thing no es una lista de técnicas, es un cambio en cómo pienso el trabajo y el tiempo. Antes creía que ser productivo era hacer muchas cosas. Ahora entiendo que ser productivo es avanzar en lo correcto. Y lo correcto hay que identificarlo antes de empezar el día, no en medio del ruido de todo lo demás. 3 cosas que aplico directamente desde que leí este libro. Primera, cada mañana, antes de abrir el correo o el teléfono, me pregunto cuál es la única cosa que, si la hago hoy, hace que todo lo demás pese menos. Me toma entre 10 y 20 minutos responderla bien. Vale la pena cada minuto. Segunda, bloqueo al menos 90 minutos al inicio del día para esa cosa, sin interrupciones, sin excepciones, si puedo evitarlas. Ese tiempo es el más valioso del día, aunque el mundo no lo vea así. Tercera, cuando llega algo nuevo, una propuesta, una reunión, una petición, lo paso por el filtro antes de decir que sí. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que más importa ahora mismo? ¿Me falla? Sí. Hay días que el caos gana.
Días que termino haciendo exactamente lo que el libro dice que no hay que hacer.